Hay en marcha una corrida cambiaria y una corrida financiera. Es feo tener que decírselos, pero la verdad que desde mediados de la semana pasada están subiendo los dólares paralelos financieros, están además cayendo fuertemente los bonos y las acciones. Hoy nos vamos a referir a esto en detalle. En un ratito, cuando viene al piso el lobo bueno de la City, nuestro amigo Santi Liul. Vamos a hablar con él porque hay mucha gente que perdió plata, que había ahorrado, por ejemplo, en un fondo común de inversión o, por ejemplo, en un título de la deuda, en un título público o en acciones, y que esto, bueno, le hizo perder plata. Pero básicamente hay mucha zozobra, más allá de que hayas perdido o no plata, cuando te dicen que el dólar oficial está quieto, pero que el dólar bolsa sube fuertemente hasta 230 pesos, o sea, sube casi 4% solamente en la jornada de hoy y casi 11% en lo que va de este mes de junio. Bueno, empiezan las preguntas, ¿no? También el contado con liqui, o sea, el dólar que se usa para sacar fondos del país, está arriba de los 237, en niveles récord que hasta ahora no había tocado. Y que, claro, hay una forma de verlo que es que hace mucho que estaba quieto el dólar en torno a los 200 pesos y que hubo una inflación muy fuerte y que para que no se atrase tiene que cotizar más caro el dólar paralelo. Bueno, la otra forma de verlo es que este aumento es prácticamente vertical, prácticamente exponencial. Estaba todo bastante calmo en torno a los 200 y de repente todo se empinó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que disparó la corrida? Bueno, fue una especie de tormenta perfecta. Hay muchos factores que se combinaron la semana pasada en torno a esto, pero básicamente tiene que ver con la fragilidad de la economía y con cómo aprovechan esa fragilidad algunos actores, tanto del mercado como políticos. ¿Cuál es la fragilidad? Bueno, la fragilidad es que se vencen cada vez más los títulos de la deuda a los cuales Guzmán apostó este año para financiarse, evitando la impresión de pesos por parte del Banco Central. Entonces, para que el Banco Central no imprima pesos y para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que hace Guzmán es pedirle prestados esos pesos al mercado. Hay gente o empresas en la Argentina a los cuales les sobran muchos pesos, entre otras cosas por el patrón regresivo del rebote o el crecimiento de este último año, y como les sobran esos pesos, los colocan en instrumentos de la deuda que vende el Tesoro. Bueno, el Tesoro, para convencer a esa gente de que le dé sus pesos, les tiene que garpar, obviamente. Eso es la tasa de interés. La tasa de interés fue subiendo y cada vez le pidieron más tasa de interés. Hasta que en un momento le dijeron, bueno, no podés superar la inflación, porque la inflación cada vez es más alta. Entonces, ¿sabes qué? Te compro directamente los bonos indexados. O sea, pagame la tasa de inflación como tasa de interés y algunos puntitos más. Entonces el Banco Central efectivamente pudo dejar de emitir, el Tesoro pudo hacerse de los pesos, pero a cambio de algo muy peligroso, que es prometerle que le vas a compensar la inflación a esas personas que te prestan los pesos. ¿Por qué es peligroso? Bueno, primero porque al resto de la gente no nos lo compensan. A los que ganamos un sueldo en pesos, a los que trabajan en el Estado, incluso ganan un sueldo en pesos, no se los compensa. A esta gente que tiene los pesos que les sobran, sí se les compensan, pero tampoco es suficiente, porque dicen, pará, si la inflación va a seguir subiendo y vos me prometés solamente la inflación, quiero la inflación y algunos puntos más. Entonces, si no me das eso, y no sé, quiero ver si te renuevo ese vencimiento de deuda. En ese contexto de mucha incertidumbre, se da el principio de esa tormenta perfecta. Como es junio, como empieza a acercarse el final de junio, algunas empresas dijeron, vamos a sacar también ese dinero de los bonos de la deuda porque necesitamos los pesos para pagar el aguinaldo. Entonces, más cayeron los bonos que ya habían empezado a caer por la reticencia y las dudas de los inversores. Sobre eso, para peor, se montan varios economistas de la oposición que, empiezan a deslizar la posibilidad de que el gobierno que viene vuelva a reperfilar los vencimientos de la deuda en pesos y no los pague.
porque hay vencimientos que está fijando Martín Guzmán que caen en el gobierno que viene ya, porque no queda tanto de esta gestión. Y empezaron a hablar primero economistas como Toto Caputo con sus clientes. Toto Caputo tuvo la semana pasada, yo les conté, varias videoconferencias con inversores locales y con inversores de Wall Street. Empieza a hablar Luciano Laspina también con algunos inversores. Habla Patricia Bullrich en su lanzamiento presidencial y dice no se puede mantener más este esquema de financiamiento. Habla también por lo bajo Carlos Melconian, que también estuvo la semana pasada en el evento de AEA y que también habla permanentemente de la necesidad de un cambio radical, abrupto en el esquema de financiamiento. Entonces todo eso contribuye a que más se retiren todavía los inversores que ya habían empezado a retirarse por las dudas que genera el propio programa económico. Sobre eso se montó un episodio insólito que ya te conté el viernes pasado, que incluso cuento más en detalle en el panorama semanal en BAE, para el que lo quiera ver, está ahí online colgado en mis redes sociales. Una cosa increíble, casi de los tres chiflados. Enarsa, que es la empresa que tiene que hacer el gasoducto, la empresa estatal que tiene que hacer el gasoducto a Vaca Muerta, que no consigue hacerlo, que se pelean entre sí con Matías Culfas y demás, fue a pagar, porque también se ocupa de eso, fue a pagar uno de los buques de gas importado que hay que traer para compensar el gas que no se extrae acá. Y necesitaba guita en efectivo, porque esos buques, como se los quiere comprar todo el planeta en medio de este quilombo con la crisis rusa, la invasión de Ucrania y demás, hay que pagarlo a culata de barco. Está ahí en el muelle y si vos no le das los dólares, no descargan el gas. Entonces, para hacerse de los dólares, lo que hizo Enarsa fue vender la cuota parte que tenía en un fondo común de inversión, en el fondo Pellegrini, sacar los pesos y pedirle al Banco Central los dólares al precio oficial. Pero ¿qué tuvo que hacer el Banco Nación y el Fondo Pellegrini para darle esos pesos? Tuvo que salir a vender más bonos de la deuda, que es en lo que está calzado para generarle el rendimiento a la propia Enarsa. Entonces salió a vender bonos de la deuda por 9.000 millones de pesos y hizo que se desplome más todavía ese precio. El viernes yo hablaba y le decía a alguien que está en esas mesas que mueven tanta guita del gobierno, y le decía, ¿pero ustedes no coordinan entre ustedes? O sea, la ANSES, el Banco Central, el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Valores, Enarsa, todas las reparticiones que tengan guita, ¿no coordinan? ¿No dicen, che, mirá que yo voy a sacar mucho de la bolsa, así que alguien compense para que no caiga el precio de los bonos? Mirá, querría responderte que sí, me respondió la persona. O sea que estamos en manos realmente de un equipo muy descoordinado en un contexto de mucha fragilidad previa que no se le puede adjudicar solo a este gobierno, porque Macri dejó la deuda en pesos justamente defolteada y porque dejó el Banco Central completamente vacío de reservas y con una deuda impagable, pero sobre eso se monta la impericia actual y las palabras que sugieren golpe de mercado por todos lados, ¿no? Porque también piensen en el año que viene, en 2023, ¿qué va a pasar si en medio de esta fragilidad se dispara la campaña electoral y algún candidato ya confirmado dice, che, yo no sé si voy a poder pagar la deuda? Bueno, eso lo que haría es disparar la crisis previa al inicio del próximo gobierno. Y hay algunos, dicen que Mauricio Macri, que preferirían asumir después de que se prenda fuego todo. Porque de esa manera, ya lo dijo Naomi Klein en la doctrina del shock, de esa manera, en medio de una crisis, lo había dicho antes Milton Friedman en los años 70, en medio de una crisis uno está más dispuesto a aceptar un ajuste o un cambio para mal, para que se calme esa crisis, ¿no? Si vos se está todo prendiendo fuego y te dicen, bueno, no sé, no te pago más el aguinaldo, pero esto se calma, y bueno, quizás agarrás. Eso es lo que buscan los que están dispuestos a generar una corrida más grave el año que viene y que no les importa el sufrimiento social que esto generaría. Repito, no es solo eso, porque si no hubiera el caldo de cultivo de la fragilidad financiera que muestra el gobierno y de la descoordinación que también exhibe, esto que estamos viendo no se vería así de crudamente, por lo menos cuando, bueno, recién es junio y falta todavía más de un año para las elecciones. La palabra que describe lo que está pasando con el dólar, con los bonos en pesos, con el riesgo país y con el equipo en general de finanzas
es frágil. Estamos en una situación muy frágil y en ese contexto de fragilidad puede haber quien quiera aprovecharlo. Bueno, son semanas, iba a decir es un día, pero la semana pasada fue una semana durísima. Esta es otra semana de tembladeral en los mercados. Para darles una idea, a esta hora están subiendo el dólar en todas sus versiones. Sube el oficial a 127,25, tomado esto por supuesto sin el adicional del 30% ni el 35% de retención de ganancias. Si se le sumas eso, ya está en 210 el solidario, pero los que suben fuerte hoy son el dólar bolsa, que está a 2.27 casi, el contado con liqui, que está 2.37 casi, y sus versiones desreguladas, que están más caras todavía. El blue, como les dije, subió un peso, está en 2.12, pero en algunas cuevas ya lo están vendiendo 2.13, y lo que es notable es cómo se desploma todo a la vez. Se desploman las criptomonedas por una razón, los bonos por otra, y las acciones. No había visto que Mercado Libre vale la mitad de lo que valía a principios de este año. Y eso, no, se ría, que es una... Justo Marcos Galperín leyó la columna de Tenenbaum y dijo algo de Corea del Centro este fin de semana. Mira, mi amigo y tu amigo Rocampol dice que lo van a rebautizar Caída Libre a Mercado Libre. Sí, más o menos. Bueno, está realmente complicado, pero así se ven en rojo absolutamente todas las especies. Así que yo, ¿sabés qué hice? Tiré la lobby señal para que venga directamente el lobo bueno de la City, Santi Liul, a explicárnoslo todo. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo andan, chicos? La vi, por suerte está despejado y vi la lobo señal, así que acá estoy. Es como un así claro. En la luna se proyecta un lobo y ahí tenés que aparecer. Exacto, lo hicimos anoche para poder venir, ya nos adelantamos a los mercados. Para el que no lo conoce, Santi Liul, además de ser el columnista financiero de Pasaron Cosas, es un experimentado agente de bolsa que me imagino debe estar recibiendo llamados de gente enojada por estas horas, ¿no? Mucha. La resaca viene muy complicada porque viene la resaca de los mercados, porque no empezó ahora, empezó y se profundizó, y todo tiene que ver con algo muy concreto: la guerra entre Rusia y Ucrania. Total. Porque eso generó desajustes en todas las variables económicas. Yo creo que en una variable nos conviene, que es empezar a tener valor del commodity, ¿sí? De lo que decíamos, que era el trigo, la soja, frente a una aplicación que tenía tecnología. Bueno, hoy es trigo y soja, y el gas es gas, para que no te mueras de frío, no importa si el Tesla lo podés cargar o no. Claro. Hoy no te tenés que ni morir de frío y tenés que comer. Eso generó distorsiones en todo el mundo. De hecho, lo venís hablando vos mucho, el tema de la inflación en Estados Unidos. Eso no es menor, porque lo que genera es que toda empresa tecnológica, que vos sabés cómo se manejan, endeudándose. No está mal endeudarse, siempre y cuando vos te endeudes a una tasa que puedas después recuperar. Si yo me endeudo a una tasa y me subís la tasa, hoy me estoy endeudando más caro, por ende mi compañía vale menos. Claro, es lo que pasa, por ejemplo, con estas grandes compañías que se desplomaron a medida que en Estados Unidos van diciendo, che, no vamos a dejar $1 dando vuelta por ahí, nos lo vamos a aspirar todos para frenar la inflación. Y te voy a decir una cosa mucho más extraña que te va a sonar. Por ahí los incentivos a la pandemia fueron demasiados, porque Estados Unidos no los necesitaba tanto la población. ¿Y qué hizo? Invirtió, porque había excedente de dinero y lo invirtió. Que cuando la gente invertía en las empresas tecnológicas, después se demostró, como Netflix, que perdían usuarios. Entonces vos estabas invertido en un activo que después empezó a perder valor. Netflix vale 70% menos que a principio de año. O sea, si alguien tenía $100 en acciones de Netflix en el 1 de enero de este año, hoy tiene 30. Sí. Es así el sablazo a nivel internacional. Muy loco eso. Alibaba pasó lo mismo. Alibaba es una de las grandes compañías de mercado en China. Con la cantidad de población que tiene China, también cayó. Y además de que caen por circunstancias individuales, cae global. Claro. Y la caída global no se puede sostener. Bueno, la pregunta es, Santi, primero para quien tenga plata en acciones o en bonos,
ante una circunstancia así, ante un desplome de este tipo, ¿qué se hace en general? No digo que estés dando una indicación ahora para que hagan, porque cada caso es particular, porque en todo caso tienen que hacer sus inversiones guiadas por un especialista. No vamos a vender desde acá rentabilidades mágicas ni nada. Claro, ¿Qué no. se hace en general ante un desplome de este tipo? Ante un desplome lo único que podés hacer es esperar si tenés la capacidad de esperar. Y si vas a vender, lo que vas a hacer es vas a reflejar una pérdida. La pérdida puede ser mucho mayor, pero en algún momento de la vida hay que tomar decisiones. Y la decisión la tomás en función de tu propia vida, no de un asesor financiero que te diga, che, esto va a volver a caer. Porque si no cae y sigue subiendo, vos te perdiste el costo de oportunidad. Por eso la decisión la tiene que tomar cada uno. Hoy en un escenario de grandes caídas, por lo general lo mejor es no innovar. Porque los que innovan son los que tienen que reflejar rentabilidad, que son los grandes fondos. Cuando los grandes fondos toman decisiones, arrastran al resto de los mercados. El minorista no toma ese tipo de decisiones. El minorista tiene que, agua y ajo, esperar que la situación mejore. ¿Está reflejándose ya en las cuotapartes de los fondos comunes de inversión la pérdida de los bonos en el mercado secundario? Y no solamente en eso, Ale, no te olvides que muchas entidades de gobierno también compran esos bonos, atados a la inflación, que te iban a proyectar una ganancia X que hoy no la es, hoy no la tenés. Entonces el perjuicio no es solamente para ese fondo, porque estamos hablando de fondos de entes del gobierno que también son plata de todos. Claro. Entonces es como el famoso tiro en el pie. ¿Cómo puede bajar un activo en el cual está invertido la plata de todos nosotros? Sí, claro. Bueno, la semana pasada había desconcierto porque estos bonos que se desplomaron primero, los bonos ajustados por SER, son los bonos que emitió Guzmán en la reestructuración de la deuda hace un año, ¿no? Tal cual, en el 2020. En el 2020, Son un año bonos, y pico. bonos que rinden mucho más de lo que el riesgo país, o sea, lo que un inversor te exige que vos le des a cambio para que te invierta, vos le das 10 puntos más. Eso es lo que está implicando que los bonos argentinos tienen un riesgo grande de no ser pagados. Y además tenés la irresponsabilidad de la política argentina diciendo, y bueno, si no va mal, vamos a manotear los ahorros de los argentinos. Esto te referís a lo que dijeron economistas de la oposición. Claro. Exactamente, porque siempre Sí, la semana pasada fue eso. Ojo, ellos dicen no tiene nada que ver, es la fragilidad del sistema, pero obvio que suma, todo suma, ¿no? A la incertidumbre. La fragilidad del sistema, donde la variable de ajuste siempre es la clase media, porque el que tenía un bono TX26, que lo hemos hablado muchísimas veces, hemos hecho una columna de ser o no ser, estaba planteando que le iba a ganar por lo menos al plazo fijo, y solamente quería equipararse con una inflación que lo está apretando y que no lo deja respirar, y que hoy ve una caída en esos bonos. Es como que yo te diga, quédate tranquilo, lo más seguro son bonos con SER, y hoy tenés la caída en activos que son casi imposible que caigan, porque además, Ale, vos sabés que la única forma de que esos bonos valgan menos es que yo te mienta el SER. Entonces volveríamos a etapas diferentes, cuando el bono vence en el 2026, claro, y no estarían los mismos que en algún momento mintieron o los que podrían llegar a mentir. Entonces el bono ajusta por una condición de emisión, ajusta por una tasa de inflación, que todos sabemos que va a estar en torno al 60-70. Entiendo. En este contexto, el que no está todavía invertido en ese tipo de instrumentos, el que está ahí, no sé, con plata en pesos, por ejemplo, que había juntado y que no había cambiado ni a dólares, ni a un plazo fijo, ni a un fondo común de inversión, ni nada. En este contexto, ¿vos qué le recomendarías? A ver, los bonos por SER tuvieron una baja, pero como te digo, las condiciones de emisión son claras. Te va a ajustar lo que vos pagaste por el coeficiente de estabilización de referencia, que es el SER, que no cambió, ¿vale? Si yo te digo cuál es el SER hoy, no cambió, no es que bajó el SER, lo que bajó es el bono, porque la expectativa del bono es que no sería pagado, pero es una expectativa. Es lo mismo que cualquier bono argentino, donde la expectativa es que no lo va a pagar. Anoche Martín Guzmán desmintió tajantemente cualquier posibilidad de reperfilamiento. Dijo, lo que tiene que hacer un país es sostener su mercado de deuda local, o sea, no defoltear. Bueno, entonces banco con el pecho lo que digo con las palabras, compraría bonos por SER. ¿Por qué? Porque están más baratos, valían 190 antes de la crisis, y valen 152. Quiere decir que toda esa caída la vas a ganar, porque vas a entrar a un precio menor. Si le crees a Guzmán. Si le crees a Guzmán. Claro. Es que ni siquiera a Guzmán, porque es el TX26, vence en el 2026. Es raro
que en un año y pico que le queda a este gobierno, sea Guzmán quien decida defoltear esos bonos. Claro. Bueno, del otro lado aparecen las versiones de quienes a clientes como Luis Caputo le dicen, y yo no sé si lo vamos a poder pagar en caso de que ganemos. Ahí es donde empieza a convertirse un poquito en un golpe de mercado, ¿no? Tal cual, porque empezamos a hablar, acordate de que esta historia de las bombas de tiempo, vienen con las Levax. Sí, claro. ¿Y cuál es el enemigo? Y yo a veces jugábamos un poco con lobo está o lobo no está. El lobo es el dólar, y mientras aparece el dólar, todas las demás variables se tornan difíciles. Che, pero si el dólar, y te cruzás con un amigo que te dice, pero el dólar se va a disparar. Si todos creemos eso, es lo que pasó. Cuando los bonos por ser bajaron, todos se fueron hacia el dólar. Por eso sube, no es que sube por algo mágico. Sube porque todos los que estaban en una tasa de pesos, fondos o personas, se van a esa tasa de pesos, a esa tasa de dólar, a buscar el tipo de cambio. Sí, claro. Asegurarse en definitiva el ahorro en moneda dura. Si yo te digo, Ale, ¿cómo dormís tranquilo? Y vos me vas a decir, Santi, con los dólares abajo del colchón. Y yo te voy a decir, hoy tenés razón. Yo hace mucho que hago columnas con vos y te hubiera dicho, no, Ale, la verdad que hay que... Y la verdad que hoy tu tranquilidad te la va a dar ese billete verde. Sí, es una pena porque efectivamente... Es una pena, porque venimos pregonándolo, pero... Claro, efectivamente lo que dice Guzmán es cierto, un mercado de capitales local, en pesos, que pueda rendir, que es como la base para después intentar desarrollarse. Pero está jodida, entre otras cosas, por la propia política económica de Guzmán y por lo descoordinado que está todo con el Banco Central, con la ANSES, con la Comisión Nacional de Valores, ¿no? En tanto y en cuanto vos me pidas un piecito para poder subir, el gobierno le pide apoyo a la ciudadanía para que compre sus bonos, para poder refinanciar su deuda. Y una vez que vos le haces piecito desde arriba, el gobierno te dice chau, porque termina no honrando la deuda, es donde se generan las crisis. Total. Santi, una última. ¿Con las cripto qué pasó? Con las cripto hubo un problema con una plataforma puntual. Esa plataforma, al tener un problema de quiebra, generó muchísimos retiros, para lo cual, ojo que estoy diciendo, tampoco es tan seguro porque en mucha cantidad de operaciones también puede colapsar el sistema. Lo que generó es un atasco en los retiros. Eso le pegó a Binance, que es la más grande. No te olvides que Binance tenemos Lionel tiene en su camiseta, sí, ¿no? Binance. Sigue siendo el sponsor central. Sí, es un sponsor principal de la Asociación del Fútbol Argentino. La Copa Binance era la que se jugaba aquí. A mí me sorprendió muchísimo. Pero no te olvides de esto, que cuando vos tenés una marca o un tipo que te dice, vení acá a invertir porque es seguro, claro, está generando un efecto de confianza. Entonces, Binance lo solucionó ya. A partir de Binance se podía sacar por otro canal, digamos, no por el canal normal de Bitcoin, sino por otro tipo de ruta, por llamarlo de alguna manera, pero ahora está solucionado. Lo que no está solucionado es el problema que tiene la plataforma Celsius, que sí tiene un problema de quiebra. Y lo que estamos viendo, y esto es lo que está generando también la caída en el precio, es que hay muchas más malas noticias del lado de las cripto que buenas. Sí, claro, es eso también. Yo mostraba una comparación que hizo un sitio norteamericano dedicado a criptomonedas, que estima que en comparación con el pico de noviembre, viste que en noviembre habían pegado un salto importante, hay un tercio menos, hay solo un tercio del capital que había en cripto en ese momento. O sea, se evaporaron 2/3. Es así de volátil ese mercado. Yo diría hay que entenderlo más antes. Tal cual, eso lo dice la CNB. El mercado es volátil, tiene alta variación en los precios y además no está regulado. De ahí en más es tu decisión. De $46.000 que valía, vale 23, pero cuando valía 46 sale, ¿sabés qué decían? Vuelve a 65. Claro. Entonces el que compró en 46 esperando 65, hoy está en 23. Total, hay una oportunidad, y con esta te dejo ya, hay una oportunidad en medio de un desplome de estas características. Algún audaz podría tirarse de cabeza y decir, no sé, estas 100 lucas me la juego y veo si se convierte en un palo porque la pego en un pleno. Siempre hay oportunidades cuando los activos bajan más de lo que valían en otro momento, pero si de esa ganancia depende hacerte un cuarto más en tu casa, o depende un viaje, o depende algo que realmente necesites, no se arriesga. Porque la realidad es que las cosas tienen que ser tangibles, y las criptomonedas hoy te pueden llevar a dar estos golpes de mucha caída
y que vos no vas a llegar a tus objetivos y a las cosas que te propusiste. Te das cuenta lo bueno que es el lobo bueno de la City, ¿no? Mira, hay hasta candidatos presidenciales que te recomiendan meterte con tu guita en estafas piramidales. El lobito a la presidencia. No, está bien, no, tampoco. Cuéntenos. Tampoco tanto. El lobo bueno es Santi Liul, acá aclarándonos un poco los tantos respecto de esta corrida, repito, que tiene a maltraer a los mercados locales, pero también a los globales.